Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estás invitado a participar en el foro siempre que quieras. Este patrón también de reversión aparece tras una tendencia bajista, para dar la vuelta en un pullback alcista o en una tendencia alcista. Ya sabes que la intensidad del movimiento que revierte puede ser diferente, o bien muy fuerte con un cambio de tendencia completo, o bien un pullback. El color del cuerpo da igual, siempre y cuando este sea pequeño. Suele tener una sombra muy pequeña en la parte inferior o no tener sombra. Y una larga sombra superior que suele ser mínimo el doble del cuerpo. Mínimo y entre comillas. Ya sabes que todo esto puede variar. Recuerda lo de siempre. Lo importante es dónde aparece. Supongamos que aquí hay un soporte. En cuanto el precio lo toca, los toros entraron en masa. Generaron una larga vela alcista. Pero en un punto de la sesión, finalmente los osos revertieron el movimiento. Si esta vela, por ejemplo, imagínate que es de una hora, a lo mejor durante 45 minutos, los toros tuvieron el control y finalmente los osos lo revirtieron al final. Que es una vela de 15 minutos, pues a lo mejor durante 7-8 minutos los toros ganaron y luego le dieron la vuelta. Lo importante es la intención. Y la intención significa que en este soporte los toros dejaron claro que al menos durante parte de esa sesión hubo una vela de este tamaño alcista. Entonces han dejado intuir que van a seguir planteando batalla aquí. Que son muchos, están armados. Vamos a ver unos ejemplos. Estamos en gráfica de una hora en la libra dólar. Hay una tendencia alcista, por lo que se está viendo aquí. Y aquí hay un movimiento de pullback por ahora. Tal vez acabe bajando muchísimo, pero bueno, el caso es que lo vamos a considerar como un pullback. ¿Por qué? Porque lo sé. Y el mejor lugar siempre para iniciar una compra es en el final de un pullback y a favor de la tendencia principal. En el caso de que sea alcista. Entonces, siempre es mucho mejor esto, tendencia alcista, movimiento bajista en pullback, y luego continuar a favor de la tendencia, que no hacerlo en un cambio completo de contratendencia. Es decir, siempre es mucho mejor que aparezca un patrón, en el sentido que sea, si es un patrón alcista, siempre es mejor que aparezca al final de un pullback en una tendencia alcista, que no en una tendencia alcista al final del movimiento. Porque siempre va a ser mejor que estemos aquí en una tendencia alcista. Y si el patrón nos aparece aquí arriba, en lo más alto, se supone que estamos ya considerando la posibilidad de hacer un movimiento contra tendencia y contra la tendencia principal. Sin embargo, siempre será mucho mejor movimiento alcista, pullback y aquí buscar el movimiento, el patrón que sea alcista. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a tener siempre la fuerza de la tendencia principal a nuestro favor. Pero dejemos que sea el mercado el que nos cuente. Es gráfica de una hora, así que vamos a acelerarlo un poco. Aquí puedes ver los minutos. Van 20 minutos. Quedan 30 minutos. 15, 10, 3, 2, 1, ya. Pues fíjate, aquí se ha producido la apertura. Ah, por cierto, hay un gap. Claro, es fin de semana. Y aquí tenemos un hammer invertido. Está al final de un movimiento que podemos considerar de pullback sobre un movimiento principal a favor de la tendencia alcista. Entonces es un buen lugar para buscar un patrón de este tipo. Pero vamos a analizar la zona porque tiene que ser una zona importante. A simple vista estoy seguro que ya estás viendo que es un lugar estupendo. Fíjate cómo está en una zona que en su día fue soporte, resistencia, 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 soporte, soporte, un rompimiento y luego actuó de soporte. Es un lugar ideal. Aquí un intento de falso rompimiento, o bueno, podemos considerar también que la línea no es el precio exacto, que es una zona y bueno, puede ser incluso esto también resistencia.
Y ahora mismo estamos en una zona en la cual consideramos, aquí también fue soporte, y aquí podemos considerar que va a haber muchos toros a la espera. Entonces, recuerda la psicología. Zona importante. Aquí puede ser donde los institucionales, por ejemplo, tengan sus órdenes pendientes. Aquí no piensan comprar, pero sin embargo han dicho que si el precio llega a 44,33, compramos. Entonces han colocado sus órdenes. El precio abrió tras el gap aquí y en cuanto tocó, generó este patrón, porque entraron sus órdenes de compra. Entonces, con sus órdenes de compra, al activarse, generaron esta vela. Esta vela subió hasta este nivel, aquí entraron los osos y bajaron hasta así, hasta quedar de esta forma. ¿Qué ocurre? Que ha generado un patrón. Y ese patrón va a convencer a otros traders que están a la espera. Al ver el patrón, no tanto por la zona, pero sí al ver el patrón van a decir, ah, pues yo también me sumo a la compra. Y entonces entran, digamos, ahora otros 5 traders. Epa, 5. Incluido este trader judío. Porque parece que ha quedado ahí una estrella de David. Entonces, ¿qué ocurre? Que al entrar todos esos nuevos traders han generado esta otra vela. Mucha más decidida. Y esa vela que genera, que ahora la tercera etapa del convencimiento masivo, por así decirlo, todos aquellos traders que estaban esperando tras el patrón una confirmación que fuera una vela que nos confirmara que el movimiento iba a ser alcista, ya entraban el resto de los indecisos, que son bastantes también. Y finalmente, el mercado se fue al alza. Fíjate cómo aquí han aparecido otros patrones. El mercado regresó a retestear la zona, cosa que es muy común. A mí me suele gustar, de hecho, elegir una zona, esperar que la toque, que regrese y en el segundo intento, como medida de seguridad, es donde suelo iniciar las ventas en este caso, o las compras cuando es una tendencia, en este caso sí. Me suele gustar un retesteo y es justo lo que hizo aquí. Ahí retesteo, subió, luego volvió y volvió a hacer otra compra. Aquí puedes adicionar posiciones. Más ejemplos. Gráfica de una hora. Aquí están pasando los minutos. Van 10, 20. Fíjate qué impulso más fuerte alcista. El cual está avisando que en este nivel puede ser una zona muy interesante. Algo más o menos así. Donde los toros están entrando en masa. Queda un minuto ya. Al decir queda un minuto, estás viendo que estamos esperando siempre a velas completamente cerradas. Porque recuerda el impulso tan alcista que tenía esta. Y sin embargo, finalmente ha cerrado aquí abajo. Bueno, la zona es interesante para las compras. Podría serlo, sí. Aquí fue soporte. Aquí hubo un falso rompimiento. Bueno, estos niveles están un tanto con mucho ruido. Porque fíjate cómo está revirtiendo también hasta este nivel de 1.4340. Pero bueno, más o menos consideramos esta línea como la central. Aquí también fue resistencia, soporte, soporte, soporte. Y aquí consideramos la posibilidad de que siga habiendo toros. Esos toros habían puesto sus órdenes en este nivel. Entonces, al tocar esta larga vela roja, el nivel, ellos activaron sus órdenes pendientes y se incorporaron. Al incorporarse, ¿qué ocurrió? Que generaron este patrón, porque hubo una batalla entre ellos y los osos, y acabó generando este patrón. Este patrón, a su vez, ha convencido a nuevos traders, que ahora sí ellos han visto un patrón. Pero falta la masa mayoritaria, por así decirlo, tal vez, de nuevos traders que están indecisos y van a esperar a que haya una vela que cierre por encima de este nivel para finalmente incorporarse ya definitivamente y ya con su peso más el peso de estos que ya están incorporados y aquellos en venta que estén cerrando, lo que van a hacer va a ser catapultar el mercado hacia el alza. Pues mira, el mercado finalmente ha cerrado por encima. ¿Qué ocurre? Confirmación. Entonces se incorporan nuevos traders. Los que eran con mayor aversión al riesgo pueden estar incorporándose en este momento. Recuerda, tendencia alcista, pullback, y en el pullback es un lugar estupendo para iniciar porque se considera un movimiento bajista. Seguramente en otros time frames lo sea. Por supuesto, en 15 minutos pues va a ser mucho más alargado este movimiento. Y es un lugar ideal para buscar un patrón alcista. Al final del pullback de un movimiento que está siendo bajista.
Porque vas a contar con la tendencia principal a tu favor, la marea. Mira, en este caso hay un retesteo. Aquí aparece un engulfing bullish, ya lo veremos. Es una vela envolvente. Y finalmente, el mercado irá incorporando a nuevas personas convencidas del poder alcista. Me gusta que veas esto porque te das cuenta también a la vez de que no consiste en salir un patrón, zona importante, que aparezca un patrón y que ya, al alza. Millones y millones, no. Aparece el patrón, puede haber, hay una batalla habitualmente porque hay que convencer a la mayor parte de los traders disponibles hasta que finalmente se produzca el movimiento. Y el movimiento no tiene por qué ser tan fuerte, que puede ser así. Pero con todo esto lo que quiero que te quede muy claro es más o menos cómo funciona la psicología. Recuerda, el mercado tiene una zona de interés, ahí suele ser donde llega el precio, es rechazado por esas personas que a su vez van a generar una vela con un dibujo determinado que va a convencer a nuevos traders. Esos nuevos traders al incorporarse van a generar otra vela, otro dibujito que va a convencer a otros nuevos y así. Se trata de simplemente un sistema de convencer, convencer y convencer. Y de que lo que estás viendo es real. Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estás invitado a participar en el foro siempre que quieras.